Bueno, vamos digamos, a finalizar esta parte. Ok. Bueno, entonces estamos viendo que otra manera de hacer revisión del supuesto de colinealidad, es decir, la interrelación, la relación que hay entre las variables independientes, es analizando estos cuadros que genera el SPSS. Primero teníamos el índice de tolerancia, que mientras más pequeño, mayor indicador de que hay efectos de colinealidad. Y el índice de inflación de la varianza, que mientras más grande, indicador de colinealidad. Pero tenemos además estos últimos valores basados en cuatro dimensiones, en este caso cuatro porque este, estamos utilizando tres variables como independientes y una dependiente. Entonces, por eso me da cuatro dimensiones. No es por ninguna otra cosa. Entonces, nos da primero el autovalor que corresponde a cada variable y después nos da un índice de condición que está vinculado con el anterior, con este. Si estos valores que se llaman índices de condición se mantienen por debajo de 15, no hay razón para sospechar que hay colinealidad. Pero si están, digamos, bastante por encima de 15, entre 15 y 30, ya hay sospechas de que existe colinealidad. Pero si están por encima de 30, peor. Ahí sí es verdad que hay que hacer algún ajuste porque hay evidencia de colinealidad. Eso con respecto al índice, el denominado índice de condición. El índice de condición no es más que la raíz cuadrada de los autovalores, del autovalor mayor dividido entre cada autovalor. Por ejemplo, este primero que aparece aquí es el resultado de agarrar este autovalor, que es el mayor, y dividirlo entre el mismo, por eso da uno. Y este de aquí y sacándole la raíz cuadrada, es agarrar el mayor, que es este, lo divido entre él, que es este, le saco la raíz cuadrada y el resultado es este número que está aquí. Ese es el índice de condición. Entonces, si estos valores están por encima de 15, ya hay que empezar a sospechar. Pero si están por encima de 30, no hay duda, hay colinealidad. Entonces, eso como un primer indicio de los indicadores que da esta tabla. Pero después están las proporciones de varianza que cada dimensión explica de cada coeficiente que yo tengo en el modelo. Recuerden que en este caso, como son tres variables independientes, entonces tengo el coeficiente constante en primer lugar, tengo el coeficiente de salario inicial, o sea, la pendiente, tengo la pendiente de experiencia previa y tengo la pendiente de nivel educativo. Entonces se supone que entre las cuatro dimensiones me explican toda la variabilidad de cada coeficiente. Si yo sumo todos estos coeficientes, la proporción total me va a dar uno.
siempre me va a dar uno porque las dimensiones me explican toda la variabilidad de cada coeficiente, ¿sí? Entonces, en condiciones de que no exista colinealidad, debe haber una sola dimensión que me esté explicando la mayor proporción de variabilidad de cada coeficiente, excepto con el constante, excepto con este. Este generalmente siempre va a estar vinculado con dos dimensiones, casi siempre. Como en este caso, fíjense que está vinculado con el fuertemente con el 4, pero también está vinculado con el 3. Ese comportamiento aquí es más normal, pero en los coeficientes B1, B2 y B3, es decir, después del B1, no debería ocurrir. Es decir, yo esperaría aquí que estos coeficientes, que estas proporciones, eh, haya una que tenga un peso importante más que todas las demás. En este caso, lo que estoy viendo es que la dimensión 3 explica un 60%, 62%, pero la dimensión 4 explica 36%, es decir, tiene vinculado dos dimensiones. Eso no debería ocurrir. Aquí sí se ve, con experiencia previa, sí se ve que hay una dimensión, que es la dimensión 2 que está explicando casi el 80%. Y en el nivel educativo es la dimensión 4 la que está explicando prácticamente toda la variabilidad. Es decir, con esta y con esta no hay problema. Pareciera que hay un problemita, es con salario inicial, indicándome que puede tener, está vinculada, podría estar vinculado salario inicial y nivel educativo, porque em, está diciendo aquí que em, está vinculado fuertemente con la dimensión 3 y está vinculado fuertemente con la dimensión 4. En nivel educativo, no, perdón, con la dimensión 4. Está vinculado con la dimensión 3 y con la dimensión 4. Debería ser con una de las dos, no con las dos. Entonces ya eso me estaría indicando que salario inicial pudiera estar relacionada con otra variable de las que están allí incorporadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, una de las cosas que suelen hacerse es como le decía al principio, que yo pudiera hacer un análisis de componentes principales cuando son muchas variables, pero en este caso son solamente tres. Sino, aquí no tendría mucho sentido que yo trate de utilizar un análisis de componentes principales porque son solo tres variables. Pero otra cosa que se recomienda es que se incrementen los tamaños de muestra. Así que si yo tenía, por ejemplo, haciendo el análisis de regresión múltiple sobre una muestra de, por ejemplo, 50 individuos, bueno, quizás llevar esa muestra a un mayor tamaño, como por ejemplo 80, 100, y volver a correr el análisis, porque a veces esas cosas ocurren por azar y no porque realmente sea la verdad, no porque necesariamente sea lo que realmente ocurre. Entonces, cuando se incrementan los tamaños de muestras, eso puede ponerse en evidencia. Pero si se incrementa el tamaño de muestra y se sigue observando colinealidad, pues ya es evidente que sí existe. Y una de las cosas que se puede hacer es eliminar una de las variables que estén correlacionadas. Es decir, excluir variables que estén correlacionadas de manera alta con otras. Considerándonos, nos quedaríamos pues con la variable que consideremos que es más importante. Dos variables que estén relacionadas, bueno, yo sencillamente me quedo con la que yo como investigador considere que es más importante. Otra de las cosas que a veces suelen hacerse es que para las variables que se encuentren relacionadas, tomar un promedio de ellas, por ejemplo, siempre que las variables sean compatibles, pues. Es decir, que las unidades sean compatibles. Por ejemplo, si estoy utilizando calificaciones en matemáticas y calificaciones
de castellano. Bueno, hago un promedio entre las dos calificaciones y me quedo con una sola variable. El promedio de calificaciones de ambas variables. Y utilizo ese promedio como variable para mi regresión. Eso es otra de las cosas que se pudieran hacer. Bueno, nos queda ahora, nos queda hacer un ejemplo propiamente dicho con el SPSS. Entonces, lo que podemos dejar esto por aquí. El modelo, recuerden que es este, básicamente, que tiene un intercepto y tiene varias variables independientes, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplito con esas características. Una variable que consideremos dependiente y más de una variable que consideremos independiente. Pueden ser dos, tres o cuatro. Este es un ejemplo donde tenemos una dependiente y tres independientes. Bueno, ok. Entonces aquí tenemos un ejemplito donde tenemos calificaciones de historia, horas de estudio dedicadas a la historia semanalmente, coeficiente coeficiente intelectual y calificación en lenguaje. Entonces tengo calificación en historia como dependiente, horas de estudio, coeficiente intelectual y calificación en lenguaje como independientes. Entonces la idea es que nos llevemos esto a todo el SPSS y corramos la regresión múltiple. Ok, ahora que estamos en el ambiente del SPSS, entonces vamos a importar el archivo de datos. Vamos a abrir el archivo de datos. Lo tengo por aquí. Ok, aquí tengo mi archivito. Entonces, ya aquí yo tengo las variables que quería, calificación de historia, horas de estudio semanales, coeficiente intelectual y calificación en lenguaje. Ya él le ha dado el formato. Aquí veo que están las variables, me la puso nominal, pero realmente son escala, son variables cuantitativas. Yo le cambio
la escala porque son cuantitativas, son numéricas cuantitativas. Aquí me colocó la etiqueta de dos de ellas, calificación de historia, horas de estudio semanal. El CI, yo le voy a indicar que es coeficiente intelectual. Y calificación en lenguaje. Ok, le voy a dar que me guarde el archivo. Voy a llamarlo regresión múltiple igual. Quitamos esa extensión y guardamos. Bien, entonces aquí tengo mi archivo con las cuatro variables. Entonces, lo que vamos a hacer, pregunto, ¿se está viendo la presentación del SPSS? Sí, profe, sí se ve. ¿Y se ve? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, vamos a entrar a la parte de analizar y vamos a buscar aquí los modelos de regresión. Aquí está regresión, lineal, curvilínea, logística, ordinal, lineal, ponderada. Bueno, las lineales. Modelo de regresión lineal. Vamos a entrar aquí a lineal. Y entonces, donde me pide la dependiente, ya le vamos a indicar que es calificación de historia. Automáticamente. Y luego las independientes, ya son estas tres. Las selecciono las tres y las incorporo. Entonces ya ahí ya tengo una dependiente y tres independientes. Es suficiente con eso. Revisamos un poquito esto por aquí. Estimaciones, ajustes, intervalos de confianza. Vamos a pedirle los intervalos. Durbin-Watson, que es el que nos sirve para chequear la independencia de los errores. Eh, bien. Y también puedo escribir de una vez el diagnóstico de colinealidad. ¿Sí? Entonces vamos a pedírselo todo eso de una vez. Estimaciones, intervalos, ajuste del modelo, diagnóstico de colinealidad y el estadístico de Durbin-Watson para los residuos. Aquí le damos continuar. Después aquí gráficos. Ajá. Con los gráficos le vamos a pedir que me haga el gráfico de las predicciones, que la voy a poner en la variable horizontal, la X. Los residuos estandarizados, que va a ser la Y. Acuérdense que este es para chequear supuestos de normalidad y de igualdad de varianzas. Entonces le voy a pedir además que me haga el histograma y que me haga el gráfico de probabilidad normal. ¿Sí? Entonces ahí me va a dar el gráfico de dispersión para chequear si hay independencia o no. eh, el gráfico de histograma y de probabilidad para chequear la normalidad. Además, ya le pedimos el de Duber-Watson también, ¿no? Ok. Entonces, con todas esas indicaciones, ya yo le puedo indicar, ejecute el procedimiento. Le doy a aceptar. Entonces, ahí en aceptar, vamos a ver los resultados. Están viendo el archivo de resultados. Se ve. Sí se ve, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces fíjense la primera tablita que nos está presentando. Aquí vamos a ver independencia, vamos a ver primero el ajuste del modelo. Entonces me dice que el R cuadrado
el coeficiente, perdón, el R, el coeficiente de correlación del modelo general es 0,7. Y el R cuadrado, que es el indicador de ajuste del modelo, es 0,554. Es decir, con este R cuadrado, y este es el mismo, pero ajustado, yo pudiera decir que el modelo está explicando un 50% de la variabilidad de la variable respuesta, que es calificaciones en historia. ¿Ok? Y el estadístico de Dulby-Watson, acuérdense que si está entre 1,5 y 2,5 es porque hay independencia. Entonces, de los errores. Aquí estoy simultáneamente viendo el ajuste del modelo y la independencia de los errores. Entonces, ya por aquí yo digo, el supuesto de independencia se satisface. Ahora yo lo que quiero ver si este R cuadrado es verdadero o es aleatorio. Entonces paso a la prueba de la hipótesis nula, que me dice que este coeficiente es cero, o sea que el modelo no sirve para nada. Porque cuando es cero el R cuadrado es porque el modelo no explica nada. Entonces, cuando yo tengo el ANOVA, me voy aquí a la significancia. Y esta significancia es menor que la que yo fijo, de 0,05, ¿verdad? Si es menor que 0,05, si es menor de 0,05, es porque rechazo la hipótesis nula. Es decir, rechazo que el R cuadrado es cero. Eso significa que lo que me está diciendo el R cuadrado ahí sí tiene sentido. Sí, sí me está explicando 55% de la variabilidad de la variable calificación de historia. Por lo tanto, sigo para adelante. El modelo tiene un buen ajuste porque la significancia me dice que no es nulo. Ok, sigo viendo los distintos indicadores que tengo allí. Luego me aparece el que me permite chequear la colinealidad. Me lo presentó de primerito aquí. Fíjense que tengo los coeficientes de la regresión, ¿verdad? El beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3. Tengo las desviaciones de ellos, esos mismos coeficientes estandarizados, la prueba de que, la prueba de que aquí la hipótesis nula es que los coeficientes son cero, ¿eh? Y tengo aquí problemas porque me dice que todos los coeficientes son cero. Es decir, aparentemente ninguno de los coeficientes eh, es diferente de cero. Porque cuando estas significancias son mayores que la que yo fijo, que es 0,05, tengo que aceptar la hipótesis de que el coeficiente es cero. Entonces, este que está aquí me está diciendo que el coeficiente para horas de estudio semanal es cero. Este es cero y este también es cero. ¿Sí? En todos los casos, todas estas significancias son mayores que mi 0,05. Es decir, que yo tendría que revisar esas variables como, como variables independientes que me están explicando la regresión. Ahora, fíjense que si yo veo los intervalos de confianza me están ratificando lo que me dice esta significancia, porque todos los intervalos contienen el cero. Fíjense que este va de -2 a 12, de menos 0,06 a 1,26, desde menos 0,3 a 0,15, desde menos 0,4 a 0,4. Es decir, todos los intervalos contienen el cero. Eso me está diciendo que todos los coeficientes en algún momento se hacen cero. O sea que no está funcionando. Es extraño, ¿no? Pero claro, también se trata de que estos datos que yo estoy utilizando son unos datos que no son reales, son unos datos hipotéticos. Si yo puedo seguir para adelante, yo voy a construir en definitiva mi modelo. Ya sé que
estos indicadores me están indicando de que quizás mi modelo, el que yo voy a obtener, no es el más apropiado, porque los indicadores beta, todos este, están bajo la hipótesis de que son nulos, de que son cero. Entonces yo puedo seguir adelante, pero vamos a tener esto en consideración. Por otro lado, para ver la colinealidad, es decir, la relación entre las variables, los índices de tolerancia, eh, digamos, no son muy pequeños y la inflación no es demasiado grande. O sea que pareciera no haber interrelación entre las variables, de acuerdo a este indicador. Pero entonces voy a examinar el otro, el de las proporciones de varianza. Me da 4 dimensiones también. Me dan los autovalores, el índice de condición. Recuerden que este índice de condición me indica colinealidad si está por encima de 15. Entonces, está por encima de 15 para la dimensión 3 y para la dimensión 4. Es decir, quizá con la 3 no hay mucho problema, pero con la 4 sí, porque está lejos de 15. Es 26,9, prácticamente 27. Entonces paso a examinar las proporciones a ver qué indicadores me dice. Y me dice que horas de estudio está siendo explicada por 3 dimensiones, lo cual no debería ser. Acuérdense que cada variable debe ser explicada en su mayoría por una sola dimensión, como ocurre aquí con el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual está bien asociado solo a la variable 4, perdón, a la dimensión 4. El 91% de la variabilidad de coeficiente intelectual está asociada a la dimensión 4. Y la calificación en lenguaje, el 97% de esa calificación está asociada a la dimensión 3. Entonces, yo aquí tengo problemas es con coeficiente intelectual. Es decir, yo pudiera retirar esta variable perdón, coeficiente intelectual, no, horas de estudio, que está vinculada a 3 de las dimensiones, casi en las mismas proporciones, ¿verdad? Casi en 30% cada uno. A la dimensión 2, 3 y 4. Entonces, horas de estudio, es evidente de que está generando algún problema de colinealidad. Entonces yo pudiera eliminar esta variable y quedarme solo con coeficiente intelectual y con calificación en lenguaje. ¿Ok? Em, Después tengo otras estadísticas. Bueno, el gráfico de normalidad. Para chequear el supuesto de normalidad, fíjense que de acuerdo a esto me está dando un gráfico de los errores. Y yo veo que ningún error se sale de -3, por debajo de -3 ni por encima de 3. Y el gráfico de barra, el histograma, se ajusta más o menos, ligeramente ajustado a la curva normal. Así que yo aquí pudiera sospechar pues, que la variable respuesta sigue un comportamiento, digamos, normal. Este es cuando le pedí que me hiciera el gráfico de normalidad, es el histograma. Y el otro, el gráfico de probabilidad normal, es este otro. Fíjense que los puntos observados tienden a distribuirse sobre esta recta. Siempre que los puntos estén pegaditos a esta recta, yo no tengo por qué sospechar que no hay normalidad en la variable respuesta, o lo que es lo mismo en los errores. ¿Ok? Entonces, yo, excepto hay una parte aquí de unos errores que sí se alejan un poquito, pero en la mayoría ellos se están, digamos, eh, sobre la recta, sobre la bisectriz del plano, que es lo que me interesa. Por otro lado, el gráfico de dispersión, que es el que me indica independencia entre los errores, además del Durbin-Watson, que ya lo vi, que me indicaba independencia, que era el primero que vi, el Durbin-Watson, este me indica independencia, pero este gráfico me lo ratifica también, porque no hay un patrón específico, sino que más bien está así muy aleatorio, muy, muy como redondo aquí, como un círculo, pues. Y eso recuérdense que esto en el gráfico de dispersión es indicador de que no hay relación. Entonces yo
Con este gráfico ratifico que los errores son independientes. Con este gráfico y con este puedo indicar que los errores están distribuidos normal y por lo tanto la variable de calificación en historia también. Entonces, mi modelo pareciera que funciona, solo que tengo un problema de que tengo un cierto nivel de colinealidad en la variable horas de estudio semanal y las pruebas de los coeficientes que me están diciendo que esos coeficientes no resultan significativos para una regresión sobre la variable calificación de historia. Es decir, debido a esta prueba, yo recomendaría que no se use el modelo de regresión que yo pudiera construir con estos coeficientes. Recuerde que estos son los coeficientes. Este sería el intercepto, este sería el primer coeficiente, este el segundo coeficiente y este el tercer coeficiente. Y yo tendría un modelo de regresión con estos cuatro valores. Pero como las pruebas me dicen que pueden ser cero, lo que me están diciendo, mire, este modelo no lo utilice. Quizás me está echando broma la colinealidad, porque acuérdense que la colinealidad, uno de los efectos que tiene es que tiende a inflar los coeficientes o a disminuir los coeficientes. Entonces, yo lo que pudiera hacer es que en mi regresión, yo no voy a incluir, voy a hacerla otra vez, pero no voy a incluir la variable que está teniendo problemas con la colinealidad de acuerdo a la proporción a las proporciones de varianza, que es esta. Ok, entonces yo voy a sacar esta variable horas de estudio y voy a dejar coeficiente intelectual y calificación en lenguaje. A ver qué ocurre. ¿Sí? Entonces voy a volver a correr la regresión. Vengo aquí al cuadro de diálogo donde se guarda siempre. O me voy por acá, pues, por analizar, regresión, lineales. Vuelvo aquí donde están mis variables y le voy a pedir que me saque horas de estudio semanal. La elimino. Y dejo coeficiente intelectual. Era coeficiente, a ver, era sí, horas de estudio semanal. Ok, dejo esas dos y vuelvo a correr mi regresión. Ya me la hizo, voy a ver qué me hizo. Variables, calificación y coeficiente, resumen del modelo. Ahora el R cuadrado es más pequeño, es 6,97. Hace un momento era un poquito más grande, era 7. Ahora es más pequeño. En la significancia me dice que el modelo, el ajuste del modelo aún es bueno, porque no rechazo la hipótesis de que R0. Voy a revisar el double iguazo todavía me indica que los errores son independientes. Voy a las pruebas de los coeficientes y veo que mejoró un poquito para el 2 para el coeficiente intelectual y para el lenguaje. Aunque me sigue indicando que el coeficiente de lenguaje todavía se hace cero, porque la prueba me dice que significancia es mayor que 0,05. El único que es menor que 0,05 es 0,02. Entonces, tengo un problema todavía con calificación en lenguaje. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con la colinealidad, proporciones de varianza. Em, en las estadísticas de colinealidad se mantiene más o menos parecido el índice de tolerancia y el de inflación. Y aquí en la de las proporciones de varianza, veo que ahora es calificación en lenguaje el que me tiene problemas porque está siendo explicada por dos dimensiones, por la dimensión 2 y la dimensión 3. Entonces, sigo teniendo problemas en el modelo. Esto me está diciendo que calificación en lenguaje, fíjense que el coeficiente dice que tiende a ser cero. Están los coeficientes aquí. Porque la significancia de calificación en lenguaje es mayor que mi 0,05. O sea que se hace cero. Este coeficiente no me funciona, este 0,3303. Pareciera que
la calificación en historia está dependiendo solamente del coeficiente intelectual, ¿sí? Entonces, la que eliminé hace rato, horas de estudio, estaba vinculada seguramente con coeficiente intelectual, que es lógico. Y también la calificación en lenguaje también debe estar vinculada con coeficiente intelectual. Seguro que es así. Por eso es que me está obligando a que la saque. Cuando veo el gráfico de normalidad, ahora fíjese que ahora es menos normal. Ahora pareciera que los errores no tienen un comportamiento normal como yo esperaba. Fíjese que hay algunos que se salen de 3. Por aquí está 3. La mayoría se mantiene, pues. No, no se sale, se mantienen entre -3 y 3. Pero ya no es tan acampanada la forma de la distribución. Y cuando vengo aquí al gráfico de probabilidad, hay más errores que se me salen de la línea. Entonces me está indicando que ahí no hay normalidad. En el gráfico de independencia, sí, aquí se ve que todavía hay independencia porque no hay ningún patrón específico. Ya lo habíamos visto con el estadístico de Durbin-Watson. Ahora, como tengo problemas con la calificación en lenguaje, porque el coeficiente me sigue dando 0, pues lo que me está sugiriendo el análisis es que debo eliminarla. Así que fíjense, como partiendo de una correlación múltiple, voy a terminar quedándome con una sola variable, pero es debido a los pronósticos que están vinculados aquí con la colinealidad. Es decir, calificación en lenguaje y horas de estudio estaban seguramente muy vinculadas con eh, coeficiente intelectual. Entonces, ¿quién me está explicando mejor a, a la calificación en la historia? Es el coeficiente intelectual, más que la calificación en lenguaje y más que las horas de estudio. Entonces, voy a ahora eliminar calificación en lenguaje para ver qué pasa. Voy nuevamente, regresión, lineal, saco calificación en lenguaje y dejo solo coeficiente intelectual y corro el análisis. LR, el resumen del modelo, el R se mantiene más o menos igual, sigue siendo significativo la explicación del modelo en función de la variable que dejé, que es el coeficiente intelectual, el cual me explica más o menos un 65% de la varianza de calificación en historia. No es 0 porque esta prueba me dice que no es 0 el R cuadrado. Y cuando voy al coeficiente, me dice que el coeficiente nuevo para coeficiente intelectual, visto solo, quedó solo, es 0,15. Y el intersecto es 0,228. Y en la prueba me dice que el, em, el coeficiente intelectual es significativamente diferente de 0. Ya no es 0. Ahora sí, la pendiente, esta significancia me dice que es diferente de 0. Y esta significancia arriba me dice que el intersecto es 0. Me dice que esta prueba me dice que está, y el intervalo también me lo ratifica, de que este coeficiente de 0,228 visto en la muestra realmente es un 0. O sea que, pero eso no me afecta a la regresión, porque lo que me está diciendo es que la recta está pasando por el valor 0, más nada, por el valor 0. Entonces, yo puedo dejar ese coeficiente sin problema. Y esto sí es muy importante, pues. Ahora la regresión ya no es 0, ya el coeficiente no es 0. La proporción de varianza, bueno, como dejé una sola, esto no hacía falta porque indudablemente, pues la dimensión, va a haber una dimensión totalmente vinculada con ella, con el coeficiente intelectual. Y en la normalidad vemos que mejoró un poco el ajuste de los errores. La independencia, el modelo se mantiene con errores independientes. Si vemos el Duber-Watson,